Advertencia de contenido. Este relato aborda trata de personas, violencia y desaparición. Puede ser perturbador. Relato reconstruido y compuesto a partir de testimonios reales. Era año nuevo. Salí a la calle porque no tenía opción. Tenía 28 años, una niña de 7 que me esperaba con la tarea sin terminar y una factura médica que no podía aplazar. Tenía la voz de mi madre en el teléfono pidiendo que mandara algo antes de la medianoche para que compraran la medicina. Y tenía frío en los huesos, porque la ciudad no regala nada, y aquella noche el tiempo parecía apretar más que los fuegos artificiales. Trabajo en la calle desde hace años, no por placer, no por elección. Es la forma que encontré para que el alquiler quede pagado, para que mi hija vaya a la escuela al día siguiente, para que mi hermano no se quede sin tratamiento. Dije a mi hija que iba a salir un ratito. Le puse un abrigo encima y le di 1,000 pesos que eran la mitad de todo el efectivo que llevaba encima. Me prometí a mí misma volver con el resto. Ese fue el juramento que esa noche me sentí obligada a romper. Antes de salir tengo reglas. Son pequeñas prohibiciones que aprendí con otras mujeres y que se convirtieron en rituales de supervivencia. Nunca subir sola a un auto con 3 o más hombres. Nunca aceptar ir a un lugar sin antes ver la nota del pago, aunque a veces pagaban la mitad por adelantado y la otra mitad al final. Nunca permitir que me aislara sin antes enviar mi ubicación a una amiga fija. Memorizar placas cuando puedo. Fijarme en la mirada del cliente. Confiar en los nombres, pero no en las tarjetas. Si el cliente ofrece transporte, debo ver al conductor, la placa y preguntar un nombre que alguien más pueda reconocer. Llevo gas pimienta en el bolso. Le doy la llave de mi casa a una amiga por si algo pasa. Tengo señales. Un mensaje de 2 palabras que significa ven y otro que significa peligro. Aprendí a leer el riesgo en un gesto, en la forma en que una mano vaga sobre mi brazo. Esas reglas me han salvado más de una vez. Me hicieron sentir, a pesar de todo, que yo todavía dirigía algo de mi destino. La urgencia era simple. Necesitaba 50,000 pesos para cubrir renta, escuela y la segunda dosis del medicamento que llevaba meses retrasando. 50,000 representaban la diferencia entre otro mes de pelea o una entrega a prestamistas que te devoran la vida. Salí con la calculadora en la cabeza. Si aceptaba una oferta VIP, podía resolver todo en una sola noche y desaparecer, empezar de nuevo en otra colonia cuando el problema volviera a respirar. Quédate hasta el final para entender por qué esto no es solo mi historia. La noche olía a pólvora y a champaña barata. La gente celebraba afuera con abrazos y risas. Los autos se amontonaban en las avenidas y la ciudad parecía más tolerable porque por unas horas todos ponían máscaras de buenos deseos. Fue ahí, entre bocinas y confeti, cuando me vieron. Me llamaron por mi nombre. Eso no siempre ocurre. A veces usan apodos. Llamarme por mi nombre me hizo bajar la guardia. El hombre se acercó con el abrigo abierto, una sonrisa que no alcanzaban los ojos y un reloj que brillaba con gusto barato. Tenía olor a colonia que parecía profesional. Suite por toda la noche, pago adelantado, transporte incluido, cuidamos todo, dijo, como si leyera un anuncio de revistas. Metió la tarjeta sobre la palma y en el billete de su voz había más dinero que veo en un mes. No dije que no de inmediato. ¿Cómo decir que no cuando la necesidad abruma? ¿Cómo decirle a mi hija que otra vez no pude? Pensé en la cara de mi madre y en la receta sin cobrar del hospital. Él habló de lujo, hotel 5 estrellas, una botella en la habitación, privacidad. Me mostró una tarjeta sin apellido y un número registrado a un nombre que no me decía nada. Me pidió que subiera al auto porque estaba todo listo. Algunos de mis instintos se encendieron. Le pregunté si podía enviar la ubicación a mi amiga. Dijo que no, que el sistema del hotel no aceptaba mensajes, que la señal era mala en esa zona. Me sonó a excusa,
pero al mismo tiempo escuché en mi bolsillo el tic-tac de la cuenta regresiva que traen las facturas sin pagar. Hay señales sutiles que no siempre reconoces hasta que es demasiado tarde. Me fijé en la placa. Era de otro estado, una placa de alquiler. Ese fue el primer aviso real. Le pedí el nombre del conductor. Rodolfo, dijo. No mostraba documentación. Me dio el dinero por adelantado con indiferencia, como si me pagara por el silencio. Billetes que caían como la promesa de desaparecer con todo lo malo. Acepté, no porque fuera tonta, porque tenía un plan: comprobar, ver, volver. Mis reglas estaban presentes en cada movimiento. Subí al auto con 2 hombres, el que ofrecía y el conductor. Rompí la regla de no subir con 2 hombres. 3 veces me dije que era el último recurso. El trayecto se sintió largo. Los fuegos artificiales quedaban atrás como pequeñas manchas en la noche. El auto giró por calles que no reconocía. Pasamos por una avenida amplia y luego por una ruta secundaria que parecía diseñada para no llamar la atención. Cambiaron de carril cuando un patrullero pasó la otra dirección. No frenaron, no redujeron la velocidad. Al principio lo atribuí a prisa. Luego, cuando desviaron por un corredor estrecho y la señal del celular empezó a fallar, la sensación se transformó en algo más oscuro. Intenté llamar. La línea decía sin servicio. Miré a los hombres y vi que hablaban entre ellos en voz baja y no me miraban. Cuando entramos al complejo donde supuestamente estaba la suite, la recepción parecía real. Había una alfombra roja, un conserje con tarbata, una luz suave que intentaba parecer sofisticada. Pero la inanimidad de la escena me incomodó. Recepción sin registro, una caja con llaves que no se parecía a la de un hotel. El conserje evitó mi mirada. Subimos por un elevador que olía a limpieza excesiva. En la tarjeta que me dieron, por un momento vi un nombre: Suite 1029. Me empujaron hacia un pasillo donde la alfombra amortiguaba mis pasos. Cada eco era un latido. Un olor a perfume caro se pegó a la piel de las paredes. Pasé la llave. La puerta se cerró con un sonido que recuerdo como único: el clic seco de un seguro que consumaba una decisión. Adentro la habitación estaba preparada, la botella en la mesa, una copa esperando, una manta de terciopelo cubría parte del sofá. Todo tenía la escenografía de un privilegio que yo creí comprar con el dinero. Almohadas mullidas, luces tenues, un televisor que se encendía con un mando que no reconocía. Vi una cámara pequeña en la esquina, pero pensé en un sistema de vigilancia del propio hotel. Fue un pensamiento que dejé pasar. Luego noté cables que salían del armario y bajaban hasta una caja con baterías. Vi la caja. Era una caja de equipo. Cámaras conectadas a algo que no debería estar ahí. Traté de respirar con calma. Me dijeron que era un hotel de lujo y que no había nada raro. Me ofrecieron beber, una copa. Dije que no. Me dijeron que si no tomaba la oferta, se cancelaba todo. Sacaron fotos de las mujeres que ellos decían trabajar allí en otras noches, y algunas imágenes me sonaron conocidas. Una chica con la camiseta de rayas que alguna vez vi en un punto, otra con el pelo recogido como la llevaba mi vecina. Vi fotos antiguas impresas en papel. Mis manos se cerraron alrededor del bolso. Intenté llamar otra vez. Nada. La señal decía lo mismo, sin servicio. Intenté empujar la puerta. Una llave electrónica que hasta entonces había funcionado dejó de responder. Un dedo de pánico empezó a subir por mi espalda. No describiré lo que pasó ahí. No daré detalles de lo que se me hizo en nombre de la violencia. Lo que puedo decir es que la dinámica cambió rápido. Las promesas se convirtieron en condiciones, el dinero en chantaje. Se sacaron fotografías de mi hija. No sé aún cómo consiguieron una foto de mi hija. Supongo que las redes que operan así consiguen eso de maneras que una no sospecha. Me dijeron que si contaba, si levantaba la voz, le harían daño a ella. Me mostraron un mensaje con una dirección y la foto de mi casa junto a un vehículo. Sentí que la garganta se me cerraba.
En la habitación me colocaron una pulsera que parecía inofensiva. Luego entendí que eran nuestros números, elementos para controlar quién eras y dónde estarías. Lo más peligroso de todo fue la normalidad con la que hablaban. Hablaban como empresarios que supervisan una cadena de producción. La jefa del grupo, una mujer que podría haber sido la madre de cualquiera de nosotras, daba órdenes desde el otro lado del balcón y nadie se movía. Hablaban de entregas, de pagos por varias noches, mencionaron nombres de policías que facilitaban desplazamientos a cambio de porcentajes. Dije, ¿policías? Me respondieron que eran colaboradores y que esa era la forma en que se mantenía el negocio. Yo había oído rumores, susurros en plazas y en baños de bares, historias encerradas en pocas frases. No sospechaba que me tocaría conocer la forma. En el cuarto había otra puerta. La abrí cuando tuve un segundo de descuido y noté un pasillo con más puertas. Desde una habitación se oían sollozos ahogados. Vi al fondo un cuarto con colchones en el piso y maletas amontonadas. Algunas tenían ropa de otras mujeres olvidadas. Encontré una libreta con nombres y fechas. Había una lista de viajes y entregas. Una línea marcaba Año Nuevo, 12 clientes. Otra, con un tachón, decía algo que no pude leer completamente. Había papeles que olían a desesperación. Entre ellos, una carta doblada donde alguien había escrito: «Si no me ven, cuiden a mi niña». No pude evitar dejar caer la libreta. Mis manos temblaron. Intenté negociar. Hice lo que había aprendido: fingir calma, preguntar cuestiones que me dieran margen para recuperar la puerta. Pedí ver la documentación del hotel. Me trajeron un fajo de papeles que parecía real y que en cualquier revisión superficial pasaría por verdadero. Pero la desconexión entre la fachada y la verdad era abismal. Se trataba de una red bien engrasada. Vi en una pantalla la transmisión de otra habitación. No estaba sola. Había mujeres en otras camas, algunas dormidas, otras despertaron y me miraron con la misma mezcla de sorpresa y terror. Una me alcanzó un papelito que decía: «Si puedes, grita piedra». Sonreí por inercia. Era la señal. Era un código que nos habían enseñado para saber que alguien cuál era el peligro. No pude gritar. Tenía la boca seca. Entonces escuché pasos en el pasillo. Voces, una orden, una risa. La puerta se abrió sin que nadie tuviera que tocar el pomo. Entraron dos hombres nuevos. Traían lo que parecía ser un maletín con equipo y una tablet con nombres. Hablaban de optimizar la producción, de segmentar clientes. Hablaban de nosotras como si fuésemos cifras. Mi cuerpo se llenó de una ira fría que no sabía cómo administrar. Empecé a planear. Si podía activar el gas pimienta y apuntar a la cámara antes de que ellos se acercaran, tal vez podía provocar confusión. Si lograba sacar el celular y tomar una foto de la placa cuando salieran, quizás alguien tuviera algo. Pensé en la posibilidad de encender un fuego pequeño, de crear un caos que obligara a salir. Pensé en todo. Al mismo tiempo supe lo básico. Cualquier movimiento brusco podría significar castigo. La elección era una red. Ninguna salida era limpia. Vi en la tablet que no solo registraban mujeres. Tenían un archivo con pagos, rutas y nombres de clientes habituales. Uno de los hombres deslizó la tablet para mostrármelo como quien muestra un catálogo. Aparecieron nombres con cantidades. Noté que algunos nombres eran apellidos de gente poderosa en la ciudad. Noté también que había entradas donde constaban cobro a policía, 5%. La palabra complicidad dejó de ser rumor y se volvió una demostración práctica. Me estremecí. Intenté fingir que mi cuerpo cedía a la desesperanza para aprender patrones, cómo movían los candados, qué llaves usaban, qué códigos. Anoté mentalmente la voz del hombre que parecía el encargado, un tono bajo, con acento de la periferia, que permitía suavidad antes del regaño. Aprendí una cosa más. Cuando hablan de cifras y logística, es porque la maquinaria está intacta. Les vi mirar la libreta donde alguien había escrito la anotación que decía
Año nuevo. 12 clientes. Les oí decir que necesitábamos reponer lo que perdimos por la fuga de la semana pasada. La frase fuga no fue ligera. Supe que otras habían intentado huir y que por eso tomaban medidas más duras. Las horas se volvieron un enjambre de minutos. Había risas que intentaban aplacar el ruido de las sirenas que no llegaban. Cuando pude, con la última oportunidad, intenté enviar un mensaje con una palabra clave a mi amiga. La aplicación no envió nada. La red estaba muerta. Sentí el estómago vacío de terror y, sin embargo, tuve que mantener la cabeza fría. Observé a las otras mujeres. Una, más joven que yo, me tomó la mano a escondidas. No dijo su nombre. Sus ojos dijeron todo lo que la voz no podía. Otra tenía un tatuaje en la muñeca que reconocí de una plaza. Supe que no era la primera vez. Me dio una nota doblada con un número. Si logras salir, llama a este número, decía. Fue un gesto de solidaridad que me dio fuerza. En los minutos que siguieron, escuché una conversación que no esperaba. El sonido amortiguado de alguien marcando el número de una patrulla local, y luego el silencio. Algunos se miraron y luego rieron con ironía. Si la policía viene, ya está arreglado, dijo uno. Ese ya está arreglado sonó a pacto, a soborno, a tejido que cubría el crimen. Me invadió la sensación de que el sistema entero estaba impregnado y que no habría salvación oficial a la que recurrir. Mi mente trazó rutas para evadir ese tejido. ¿A dónde ir si la policía no me protegería? La tensión creció cuando uno de los hombres trajo un sobre con fotografías. Fotografías impresas de familiares. Las extendió sobre la mesa como cartas de pago. Me mostró una fotografía de mi vecina, otra de una mujer que pensé conocer. En la esquina de una foto, un número manuscrito. O pagas o se expone. No podía creer que alguien pudiera tocar esa cuerda. Me recordaron que a la salida me seguían. Me dijeron que el pago de la noche era solo una parte. Luego vendría el mantenimiento y había cuotas. La idea de deuda eterna me pegó como una bofetada. Mis reglas no servían para esto. Mis conocimientos sobre placas y señales me habían protegido de clientes comunes, pero no contra una red que compraba silencios, que manipulaba fuerzas y que usaba la ley como fachada. Hubo un momento breve en el que pensé en algo casi infantil, prender la televisión y pedir ayuda por la pantalla, como si la pantalla pudiera hablar por mí. La televisión mostraba las noticias de Año Nuevo, celebraciones, luces, el alcalde dando un saludo. Era como si la sociedad celebrara, mientras yo estaba encerrada en una habitación donde compraban personas. Esa disonancia me partió. Me obligó a entender que mi vida y la de muchas como yo se cruzan con la calle en la misma hora, pero no en el mismo mundo. Algo sucedió después que no esperaba. Una puerta se abrió de golpe y un hombre joven entró corriendo con la cara pálida. Traía en la mano un paquete con sobres. «Se perdió una caja en la planta baja», dijo jadeando. Miró a su alrededor, vio nuestras caras y clavó los ojos en mí por 2 segundos. Esos 2 segundos fueron lo que necesitó mi cabeza para tramar una posibilidad. Vi su susto y jugué con eso. Lo saludé con la voz más calmada que pude y le ofrecí un vaso de agua. Él aceptó. La distracción funcionó y por un momento su atención se desvió. Mientras lo hacía, intenté observar la correa de la maleta que había dejado en la entrada. Busqué una hebilla, algún metal que pudiera servir. Todo fue cuestión de instantes calculados. En otro cuarto oí un golpe. Algo había pasado en el pasillo. Gritos que no alcanzaban a ser palabras. Alguien corría. Empecé a planear con la única brújula que me quedaba. Improvisación. Si la puerta principal del complejo no estaba estrictamente vigilada, podía haber una ventana. Si el elevador estaba en mantenimiento, había escaleras. Si la señal era corta, podía intentar enviar un mensaje con la última batería que me quedaba. Cada pequeña posibilidad era una línea de vida. Miré a las otras mujeres y vi cómo sus caras se iban endureciendo, formando planes en silencio. No éramos juguetes, éramos personas que aún resistían en la mínima medida que podíamos. Entonces noté algo peor que el sonido de los pasos, la ausencia de un sonido que esperaba. La cerradura de la puerta no hizo el clic final la última vez que salió alguien.
La cuestión no fue solo la imposibilidad de abrir, sino la sensación de que alguien quería que supiéramos que no éramos libres para salir. Abrí el bolsillo donde llevaba el gas pimienta y sentí el frío del metal. Lo giré entre los dedos. Tenía un plan rudimentario. Cuando llegara la oportunidad, distraer con ruido, apuntar a la cámara, empujar la maleta y correr. Pero ese plan dependía de tiempo y coordinación. No tenía ninguna garantía de que ellas, en otras habitaciones, tuvieran la misma idea. En la noche de Año Nuevo, la ciudad celebra y nosotros contábamos las horas en un cuarto con cámaras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia podía romperse en 1000 pedazos por algo que no controlaba, por una red que convierte la necesidad en negocio. El reloj del televisor marcó la 1:14. Afuera, algún cohete explotó como una carcajada. Un hombre en el pasillo dijo una frase que no olvidaré. Tenemos que mover a las chicas nuevas antes del amanecer. Nadie quiere problemas con la gente que viene a celebrar. La frase dejó una sombra. La idea de mover como si fuésemos mercancía que se redistribuye por la ciudad fue el golpe final. Tomé aire. Le dije a la chica que tenía el tatuaje que si ella se mantenía con calma, yo intentaría algo en el próximo movimiento. Ella asintió con la cabeza, apretando la nota que me había dado como si fuera una tabla de salvación. Abrí la puerta del armario donde vi una caja de herramientas. Dentro había una pequeña linterna y una navaja. La tomé con la mano que aún me temblaba. Era un objeto pequeño, pero en ese cuarto parecía un instrumento de libertad. Guardé la navaja en la bota y cerré el armario despacio, como si el silencio fuera nuestra aliada. Afuera, a lo lejos, la ciudad seguía con su brillo de Año Nuevo. Lo que para otros era fiesta, para nosotras se había vuelto una trampa. El tiempo corría con un tic que no perdonaba. Estábamos atrapadas en una maquinaria donde el dinero compraba indulgencias y el poder y la corrupción cubrían la actuación. Pensé en mi hija, en su sonrisa cuando leía, en la forma en que me llamaba mami sin los matices de este dolor. Esa imagen me dio combustible para planear, para resistir. Y entonces ocurrió algo que no había previsto, un apagón breve. Las luces titilaron y todo el cuarto quedó en una oscuridad que me obligó a escuchar con atención. En ese fragmento de oscuridad escuché pasos apresurados en el pasillo. Alguien abrió la puerta con violencia. La oscuridad volvió a la luz y en la entrada había una figura que no conocía, de pie, bloqueando la salida. Tenía en la mano un teléfono que mostraba una foto. Era la imagen de mi hija. Sus manos fueron a mi garganta como si el peso del mundo quisiera estrangularme. Su voz dijo algo breve y frío. No hagas nada estúpido. Si te mueves, la exponemos. Tuve un segundo donde todo se condensó. La necesidad, las reglas, la decisión de subir al auto, las fotos en la mesa, los nombres en la libreta, la risa de la ciudad fuera de esas paredes. Todo se volvió una línea clara que me pedía elegir entre quedarme quieta y dejar que me rompieran en silencio, o intentar lo que mis manos sabían hacer para sobrevivir. Mi mano buscó la navaja en la bota. Sentí el metal, sentí el latido de mi coronilla. Cuando la figura dio un paso hacia mí, supe que no podía esperar más. El sonido que rompió el aire fue un grito ahogado que no pude contener. No fue un grito de ánimo, fue un grito improvisado para crear confusión. Algo en la habitación se movió. Sillas, maletas. Miré a la cámara y en un impulso le lancé la linterna. La luz hizo un recorrido y se clavó en el cristal que cubría el lente. Hubo un destello y la pantalla detrás de ellos parpadeó. Un hombre se estiró a tapar la cámara. Fue suficiente para que 2 puertas se abrieran al mismo tiempo. Gritos, pasos, todo explotó en una cadena que nadie controlaba. Aproveché y corrí hacia la salida. Corrí por el pasillo con la bota pesada y la navaja en la mano. Oí como alguien decía mi nombre y luego un golpe seco detrás de mí. Sentí el tirón en el agoto. Una mano me sujetó del brazo, otra cerca de la cintura. Tiré con todo lo que tenía.
Alguien gritó que la teníamos. Oí como una puerta se cerraba con violencia y luego, de nuevo, la oscuridad. No supe cuántos segundos pasaron mientras me arrastraban de regreso. Tenía el sabor metálico del miedo en la boca y el olor a colonia que ya no parecía limpio, sino pegajoso. Me empujaron a la habitación principal. Vi a la chica del tatuaje en la entrada. Me miró con los ojos muy abiertos y me dijo en un susurro, «No te sueltes». Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró y escuché como el candado caer con el sonido hueco de una condena. Me dejaron en el suelo. La cabeza me daba vueltas. Noté que el reloj marcaba las 2:18. Afuera aún se escuchaban lejanos los ecos de la celebración. Alguien se acercó con una tablet y me mostró algo que me heló, una transmisión en vivo. Había espectadores detrás de una pantalla poniendo dinero por minutos, personas que compraban horas, que apostaban por lo que harían con nosotras. El concepto me hizo vomitar por dentro. No describiré lo que siguió, pero sí diré que en esa pantalla vi el rostro de otras mujeres a quienes conocí en plazas, con sus nombres escritos como si fueran listas de productos. Me senté en el borde de la cama y pensé en todas las pequeñas decisiones que me habían traído ahí. Una tarde de trabajo menos, una noche de comida, una llamada a tiempo. Mi vida se había reducido a bordes y a gestos minúsculos que decidían para otros si mi hija cenaba o no. Intenté recordar la voz de mi madre. Intenté recordar la risa de mi hija. Quise creer que existiría una salida. Pero la habitación ahora era un pez que me miraba con ojos de vidrio. Entonces alguien tocó la puerta. No fue un toque amable. Fue el tipo de golpe que anuncia movimiento y decisión. Oí pasos que subían lentamente. La persona que venía llevaba algo en la mano. Un sobre. Lo dejó en la mesita y retrocedió. En el sobre había mi nombre, escrito a mano. Dentro, un papel doblado. Lo abrí con la mano que me temblaba. Había una nota breve. Si quieres salir, tendrás que colaborar con nosotros. Tu deuda es mayor que el pago de una noche. Abajo, una cifra, un número que brilló como cadena. La noche todavía no había terminado. Afuera, entre luces, alguien celebraba. Adentro, mi corazón latía con un objetivo, permanecer viva. Procuro ahora recordar los pequeños detalles, el sonido de la cremallera de la bolsa que guardé en el armario, el olor a mugre que entró por la ventana por unos minutos, la forma en que la cámara parpadeó cuando le lancé la linterna. Cada detalle era una pieza que, si sabía cómo unir, podía hacer la diferencia entre escapar y perderlo todo. Tenía un plan rudimentario, necesitaba tiempo, pero el tiempo era un lujo que no nos pertenecía. No terminé aún. La puerta volvió a abrirse. Esta vez fue la voz de la mujer mayor quien habló sin sonreír. Dijo mi nombre, me ordenó ponerme de pie. Hubo una pausa, y luego escuché cómo alguien anotaba algo en una libreta. «Año nuevo, no dejar trazas», murmuró una de las voces. Fue en ese instante cuando supe que la pesadilla no era solo lo que pasaba dentro del cuarto, era el hecho de que esa noche, que para otros era celebración, para nosotras marcaba una línea de lo que sería una vida completamente distinta. Si llegaste hasta aquí, sabes ya algo importante. Lo que me pasó no fue azar. Fue el resultado de una maquinaria, y la maquinaria funciona porque la necesidad empuja, porque la complicidad ayuda y porque la indiferencia de muchos permite que unos pocos lucren con la desesperación. Si sientes que esto te interpela, busca información, apoya a organizaciones que ayudan a mujeres en situación de trata, comparte historias con respeto y escucha a quienes cuentan en primera persona. No dejemos que estas voces sigan siendo solo estadísticas. La puerta se cerró otra vez, y en esa oscuridad que volvió a cubrir la habitación, supe que la huida tendría que ser más que un impulso, tendría que ser una estrategia. Me senté en el borde de la cama, apreté la navaja en la mano y miré la ventana que daba a un patio interior. Afuera, la ciudad aún brillaba con fuegos artificiales que rompían el cielo. Dentro, la noche se espesaba. Sentí la respiración de las otras mujeres a mi alrededor.
Cada una, en silencio, empezaba a delinear una posible salida. No sabía si alguna funcionaría, solo sabía que no podía aceptar esa cifra, esa nota, ese destino. Alguien apagó la luz, y en la penumbra, con la navaja escondida en la bota y la libreta todavía en la mente, comencé a tramar el intento que podría salvarnos o acabar con lo que quedaba de nosotras. La navaja caliente contra mi mano me devolvía una claridad absurda. Si no hacía nada, me anularían. Si hacía algo, podía perderlo todo. Decidí que prefería intentarlo. El plan no era heroico, fue una suma de instantes pequeños, de aprovechar distracciones que no estaban planeadas, de confiar en miradas que decían más que palabras. La chica del tatuaje me lanzó otra vez el número. La mantuve en el bolsillo del sostén, cerca del pecho, como si el contacto físico me transmitiera calma. Las otras mujeres hicieron lo suyo. Una fingió desmayo, otra empezó a llorar con voz desgarrada. Una onda de confusión se propagó. Alguien en el pasillo gritó que algo no iba bien, y en ese ruido apareció la posibilidad. Mientras las voces se cruzaban, saqué la linterna que había lanzado antes y la limité al mínimo para que no llamara atención. Me arrastré por detrás del sofá con la bota que ocultaba la navaja. La mesa estaba cerca de la ventana. Si rompía el pequeño cristal del ventanal dentro del patio interior, quizá podría colarme por la rendija que comunicaba con el depósito de mantenimiento. Sabía de depósitos porque lo había visto en otra vida, en plazas y edificios que tienen más puertas que intenciones honestas. Había un guardia en un pasillo lateral. Lo vi por la rendija de la puerta entreabierta, joven, adormilado, con la gorra hacia atrás. No parecía parte del grupo, parecía un contratado más, cansado. Le lancé un mensaje con los ojos y él respondió con un gesto mínimo. No podía arriesgarse mucho. En ese instante, la chica que fingía desmayo empezó a convulsionar de verdad. Los hombres se acercaron, haciendo bromas para ocultar su pánico. Uno salió a buscar agua. Fue todo lo que necesité. Me levanté con calma, sin correr, como quien va a un baño en la noche. El corazón latía fuerte, pero la respiración intentaba mantenerse uniforme. Abrí la ventana despacio. El vidrio cedió con menos resistencia de la que esperaba. Me sentí ridículamente agradecida por la mala calidad de la cerradura. Me deslicé por el hueco y caí en un patio que olía a humo y a grasa de cocina. Tenía una escalera de servicio. En el borde del patio había una salida secundaria que daba a la calle trasera, a un estacionamiento de camiones. No era una avenida transitada por turistas borrachos, eran caminos anónimos que esa noche parecían misericordiosos. Sabía que salir sola era una sentencia si me descubrían, por eso primero volví por dentro y con la linterna apagada arañé la puerta del cuarto donde estaban las otras mujeres. Sus ojos me buscaron. Les hice la señal con un dedo. Una vez afuera, correr hacia la chapa del portón, 2 personas por vez. No esperaba que todos salieran, solo necesitaba una ventana que mis pasos pudieran cruzar. Salí por la escalera de servicio con la sensación de que cada peldaño crucía como si contara mi historia en voz alta. A mitad de camino escuché pasos. Me detuve. Respiré. El guardia que había visto se asomó por una baranda y me señaló con el pulgar. Era un ahora, sin palabras. Crucé la última puerta con la navaja en la mano y me encontré en un pasillo de servicio con olor a aceite. Había un carrito de limpieza abandonado con escobas. Lo empujé en dirección al portón. 3 puertas más adelante vi la salida principal del personal, una reja que daba a un corredor donde pasaban camiones de carga. Por un momento creí que el cielo me devolvía un respiro. La calle trasera estaba medio vacía. Un camión con luces rojas dormía y un repartidor fumaba a unos metros. Crucé sin mirar atrás. No dudé en correr. La navaja me clavaba la piel con cada paso, pero me sentía menos de lo que había sido, un objeto con voluntad propia.
Llegué hasta la esquina donde la ciudad todavía olía a petardos y champaña. Encendí el teléfono. 2 barras de señal. No era nada, pero fue suficiente para enviar un mensaje que mi amiga conocía, la palabra clave que significaba «Huye ahora». A los 2 minutos, el teléfono vibró con una respuesta. «Te veo, bajo el puente». Fue la primera confirmación de que una parte de la red no estaba rota. Corrimos hacia el punto de encuentro en 2. La chica del tatuaje salió detrás de mí con un moretón nuevo en la muñeca. Otra quedó atrás, amagando conseguir, paralizada por un miedo que la dejó inmóvil. No la vi después. No puedo decir lo que pasó con ella y eso pesa como un hueco que no se cierra. La ciudad esa noche estaba en jolgorio. Nadie miró con detenimiento a 3 mujeres que corrían con las manos vacías y el alma a cuestas. Algunos nos tomaron por parte de la noche, por el ruido. Otros eran indiferentes con la eficacia de su mirada. Mi amiga nos subió a un auto a toda prisa. No había preguntas. Nos llevamos a la chica que había fingido el desmayo porque, aunque su cara estaba pálida, respiraba. El auto pasó por calles angostas hasta que el ruido de la aceleración quedó atrás y solo quedó el rugir de un motor y los pensamientos que latían en silencio. No recuerdo las palabras, solo la sensación de ir dejando huellas. En el camino, una de las mujeres vomitó. Otra sostuvo una foto que les habían arrojado en la mesa, la imagen de una niña que no era la de ninguna de nosotras. El acto de vomitar fue catártico. Algo salió del cuerpo y la luz volvió a entrar. Llegamos a un departamento pequeño en la madrugada, cedido por un conocido de confianza que trabajaba en la cocina de un bar. Nos dejó en un cuarto oscuro con mantas. Nos pidió que no hicieran ruido. Nos dio un número y una llave. Antes de dormir, la chica del tatuaje me tomó la mano y dijo una frase que no olvidaré. «Tú corriste, quizá porque tenías a alguien allá afuera». Sentí culpa por haber sido la que logró escapar, pero también sentí alivio. Salir no era victoria, era una pausa. Al día siguiente, cuando la luz mostró la ciudad con la honestidad de la mañana, supimos que teníamos que movernos. Las redes que operaban contra nosotras no respetan fronteras. La primera decisión fue no denunciar, no aún. Había historias, demasiadas, de denuncias archivadas, de agentes que devolvían a quienes intentaban reportar a los secuestradores. Nos dijeron con frialdad que era mejor cambiar de identidad temporalmente y regresar con un plan. Fue una decisión basada en experiencia, no en romanticismo. Había que desaparecer sin dejar rastro, al menos hasta que la furia se pudiera transformar en estrategia. La salida fue un enredo de pasaportes prestados, de cambios de ropa y de nombres temporales. Me corté el cabello y me teñí de un tono que no usaba nunca. Aprendí a mentir con la misma naturalidad con la que antes respiraba. Pedí documentos prestados en una agencia que conocía a un hombre que hacía favores. No funcionan como en las películas. Todo cuesta y cada favor deja una marca. Pero logré, por un tiempo, borrar mi voz de los registros. Tomé un autobús a una ciudad del norte, a un lugar donde nadie conocía la cara de mi hija. Sentí al mismo tiempo alivio y dolor. Cada kilómetro era una despedida. La vida en la huida es un ejercicio de cuidado obsesivo. Cambié números, cajas postales, cafeterías, horarios. Las noches las pasaba en cuartos de hotel donde la ventana daba a otra ciudad anónima. Aprendí a no levantar la mirada en los mercados. Dormía con la ira y con el miedo cerca. A veces, cuando cerraba los ojos, veía la habitación una y otra vez. La cámara, las fotos, la tablet con nombres, la nota con la cifra. Otras noches veía a mi hija dormida, a su tarea a medio hacer, y juraba que la próxima remesa sería la que nos diera una segunda vida. Mandar dinero desde la clandestinidad es una estrategia de resistencia. Empecé a trabajar donde podía, limpieza por horas, cocina, labores que no piden historial. Me ajusté a nuevas reglas. No me metí en la primera trampa que parecía solución rápida.
Supe que la urgencia te vuelve peligrosa si no tienes mapa. Mandé las primeras remesas con manos que cobraban más por el riesgo. No era ideal, pero mi hija comió. Podía pagar la escuela. Esa era mi victoria mínima. Con el tiempo, supe que la red había seguido operando. En la ciudad que dejé, otras no tuvieron la misma suerte. Algunos relatos que llegaron hasta mis oídos eran peores, otros pedían justicia en voz baja. Intenté presentar una denuncia anónima con la lista que había recuperado en la libreta, nombres, direcciones parciales, el apodo de uno de los jefes. La respuesta fue un cajón burocrático que tardó meses en abrir. Un agente me dijo con la boca pequeña que las pruebas eran frágiles, otro señaló que había interés político de por medio. Comprendí que luchar por justicia no era solo un viaje personal, sino una pared de piedra con manchas de dinero y miedo. El trauma no se arregla con distancia. Me acostumbré a sobresaltarme con cada estruendo de petardo. La ciudad que me adoptó en la huida me dio un trabajo estable, pero no me devolvió mi sueño. La paranoia se transformó en rutina. Comprobar 2 veces cerraduras, dormir con la radio encendida, no permitir que mi hija llamara sin previo aviso. El teléfono se volvió enemigo. Cada número desconocido podía ser un verdugo. Cambié de nombre en las redes sociales, cambié mi forma de caminar. Aprendí a interpretar las miradas como posibles amenazas. Vivir así tiene un desgaste que no aparece en los registros oficiales. A veces pienso en las otras, en la chica con el tatuaje, que mandó mensajes que no llegaron, y en la muchacha que no logró moverse aquella noche. Algunos nombres que aparecían en la libreta nunca dejaron de resonar. Había una línea con una anotación que decía «No quedó rastro» y otra que decía «Incinerado». No saben el consuelo que busco al no saber con certeza. La duda es un puñal que no sana. Cuando me preguntan por cifras oficiales, me quedo en silencio. Las cifras hacen parecer todo abstracto. Yo prefiero los nombres. Cada nombre era una historia que ahora me persigue en la madrugada. Me pregunto si alguien habla por ellas, si alguien las reclama con rabia, si alguien cambió su forma de ver un recibo de pago al pensar que, detrás de ese monto, había una vida. Con el tiempo, logré conectar con una organización que trabaja con mujeres en situación de trata. No diré el nombre por seguridad, pero sí diré lo que me permitió. Asesoría legal, refugio temporal, redes de apoyo. En ese espacio entendí que mi caso no era solo mío. Compartí mi libreta y mis notas con una persona que investigaba redes de trata. Me pidieron que fuera paciente, que no exponiera mi identidad para no comprometer operaciones en curso. La paciencia es difícil cuando la necesidad aprieta, pero también aprendí aquello que me devolvió cierto control: documentar. Anoté fechas, nombres, placas, caras, voces. Esas notas se convirtieron en armas de papel. Con el apoyo de esa red, logramos coordinar una denuncia más robusta. Personas de otros puntos aportaron testimonios. Se crearon mapas de rutas, intercambios de placas y fechas. Fue un trabajo lento y a menudo frustrante, pero por primera vez sentí que no estaba sola en la búsqueda de verdad. Hubo arrestos en otros lugares. No sé cuántos fueron por mi denuncia y cuántos por otras investigaciones que coincidieron. Lo que sé es que la maquinaria no se detuvo del todo. Los huecos que existían se llenaron con hombres nuevos, con proveedores distintos. La complicidad institucional es un virus que vuelve. Pero hubo pequeñas fracturas. Algunos gestores que pensaban que eran intocables sintieron presión. No celebré triunfos que no tuvieran nombre. La huida dejó más cicatrices que heridas visibles. Cambié de ciudad varias veces. Aprendí a borrar fotos. Me escondí en albergues y en ocasiones vi a otras mujeres con historias que resonaban con la mía. Nos mirábamos como quien reconoce un idioma. En una de esas veces conocí a una madre que llevaba más de 1 año buscando a su hija. Me contó que la policía había cerrado el caso por falta de pruebas. Me contó que la indiferencia puede matar más que la agresión. Esa frase se me quedó. La indiferencia mata.
Mi hija creció sin la certeza de dónde estaba su madre la mayor parte del tiempo. La distancia tiene una forma de devorar la infancia. En las llamadas que pude dar, me escuchaba con voz adulta, porque yo la protegía con palabras programadas para su tranquilidad. Mamá está trabajando lejos, mi amor. No pude decirle la verdad. La verdad hubiese sido cargarla con mi culpa. Le expliqué que sus fotos en redes no se publicaran, que no compartiera ubicaciones. Le pedí que no se acercara a desconocidos. Le enseñé a mentir su dirección cuando era necesario. Y ella, con mirada de niña que entiende demasiado, aprendió a guardar silencio. A veces pienso en la ciudad que dejé. Pienso en el conserje que evitó la mirada, en el guardia que me facilitó la salida, en el repartidor que no preguntó por qué corríamos. La complicidad es un tejido complejo, incluye a quienes sostienen la maquinaria y a quienes por miedo miran para otro lado, pero también incluye a pequeñas manos que ayudan en la noche. Ese tejido dual es lo que hace tan difícil identificar culpables y salvadores. Vivir con esa ambigüedad es cansador. Han pasado años desde aquella noche de Año Nuevo que pensé que resolvería todo. No lo hizo. Marcó un antes y un después. Viví la pesadilla, sobreviví a ella, pero la pesadilla se metamorfoseó. Ahora era una vida fragmentada donde los recuerdos asoman en cualquier ruido. Algunas noches sueño con cadenas y con puertas que se abren. Otras sueño con mi hija riendo en la cocina y con la paz de poner la mesa sin mirar el reloj. Esas noches son pequeñas liberaciones. No le conté a mi madre toda la verdad. A veces la siento en la otra línea, con la voz arrugada por la preocupación. Le digo que todo va como debe ir. Le digo que pronto estaré mejor. Ella me pregunta por fotos, por regalos, por si recibí dinero. Y yo, que he sido fuerte por necesidad, me rompo. Le pido que cuide a mi hija como si fuera un tesoro. Le pido que no pregunte demasiado. A nivel público, mi historia se vuelve otra cosa. Un relato que algunos transforman en casos de estudio, en cifras, en reportes de prensa. Yo prefiero los silencios donde están los nombres. Prefiero recordar a las mujeres en la libreta, a la que me dio la nota doblada, a la que me miró con sus ojos grandes cuando intenté escapar. Sus nombres allí están, en tinta temblorosa. No sé si la justicia les llegará. No puedo prometerlo. Lo que sí puedo decir con certeza es que la indiferencia de un lado y la complicidad del otro permiten que estas historias se repitan. Hoy, cuando puedo respirar con menos urgencia, participo, en lo que me dejan las fuerzas, en grupos que trabajan por políticas públicas. No para creer que mañana todo cambiará, sino porque sé que si las voces no se multiplican, los silencios ganan. Les digo a quienes me escuchan que hay formas de ayudar, informarse, apoyar refugios, no exigir a una víctima que pruebe su dolor con papeles que no siempre existen. Hay que crear rutas seguras, denunciar patrones y no solamente casos aislados. Hay que mirar a quienes viven en la precariedad laboral con empatía y sin juicios. A veces, cuando camino por la ciudad, veo carteles de Año Nuevo que se repiten en vitrinas. Me paraliza un instante la imagen. Fue la misma ciudad, la misma noche, la misma luz. Recuento la cantidad de personas que esa vez celebraron sin saber que en un cuarto tapado por cámaras alguien contaba segundos. Me pregunto cuánto pesa la indiferencia de quienes extranjeros de la noche. Me pregunto cuántas manos son necesarias para parar una red y cuántas son las que aparecen para cerrarla. No estoy curada. No hay cura para el horror, pero he aprendido a sostener mi vida con pequeños rituales. El desayuno con mi hija cuando estoy cerca, la llamada a mi madre, la libreta donde anoto teléfonos importantes, la linterna escondida en un cajón, la navaja que ahora duermo lejos de mi alcance porque no quiero hacerme daño. He aprendido también a celebrar pequeñas libertades, salir al mercado sin pensar en la hora, reír por algo que no tenga doble filo, dormir sin revisar puertas cada 20 minutos. Si llegas hasta aquí, quiero que te quede algo esencial. La trata de personas no es un cuento de ficción. No es una noticia que desaparece al terminar el bloque informativo. Es una maquinaria que se alimenta de necesidad, de impunidad y de miradas que no quieren saber, vecinas. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad que no se mide únicamente en indignación de redes, se mide en acciones concretas.
No puedo pedir justicia por todas las que no la obtuvieron. No puedo reparar todo el daño, pero sí puedo insistir en que las historias se cuenten con la verdad y con respeto, que se proteja la identidad de quienes aún corren peligro y que se apoye a quienes ofrecen rutas seguras. Si alguna vez piensas que esto no te toca, recuerda que la necesidad y la emergencia pueden tocar la puerta de cualquiera. Las redes que lucran con personas operan con impunidad cuando la comunidad no responde. Esta es mi historia. Trabajé en la calle en Año Nuevo por necesidad y viví una pesadilla. Sobreviví, pero la huella quedó. No busco lástima, busco memoria y acción. Si esta palabra te movió, infórmate, comparte con respeto y apoya a organizaciones locales que atienden a víctimas de trata y violencia. Apoya a refugios, a líneas de ayuda, a iniciativas que protegen la identidad y la seguridad de las mujeres en riesgo. Nosotros no podemos esperar a que la siguiente noche de Año Nuevo sea otra trampa. Dejar que estas historias se sigan repitiendo es aceptar que la ciudad celebra sobre cuerpos que no importan. No confíes siempre en las apariencias. No juzgues a quien toma decisiones por necesidad. Escucha, cree, acompaña. Haz lo que puedas, aunque creas que es poco, porque a veces una llamada, una bolsa de comida, un techo por una noche o un número para contactar puede marcar la diferencia entre la vida y el silencio para siempre.